Senadoras, senadores, muchas gracias. Ayer fue un gran día para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Lo digo porque los 25 senadoras y senadores que conformamos la bancada sostuvimos un debate de ideas, prevaleciendo un diálogo de altura, comprometido con los desafíos que hoy exige nuestro país. Logramos acuerdos que, sin lugar a dudas, va a fortalecer la agenda legislativa de nuestro país y van a generar un cambio para bien, el cambio que hoy México requiere ante la angustia y decepción en la que viven millones de familias. Más que nunca, los senadores del PAN refrendamos nuestro compromiso con las familias mexicanas, que sepan que no están solas. A todas y a todos les decimos, en los senadores del PAN hallarán no solo una oposición responsable y valiente, sino también van a encontrar una verdadera opción para dar certidumbre, para regresar la confianza y para mostrar un camino en donde sí se puede vivir mejor. Ya nadie sorprende. Hoy existe una gran decepción por las fallas del gobierno federal. Errores que cuestan vidas, que destruyen el empleo y nos hunden en una de las mayores crisis económicas de la historia. Y esta concurre con la tentación autoritaria del sexenio, ante un gobierno que busca destruir cada día a todos aquellos que no coincidimos con su proyecto. Sin embargo, pese a este complicado panorama, las y los mexicanos deben saber que sí es posible tener un mejor país. Desde el PAN ofrecemos un camino en donde sí es posible crecer, confiar, prosperar y avanzar. Un país en donde todos puedan aspirar a contar con un empleo bien pagado, vivir sanos, con servicios de salud de calidad, con médicos y con medicinas, donde sea posible vivir sin miedo. Les reitero, sí hay de otra. Nosotros ofrecemos una vía distinta para mejorar. Un México unido y no confrontado. Ese es el mensaje que queremos traerles hoy. Por eso, quiero darles a conocer los 6 puntos centrales y algunos ejemplos de las propuestas puntuales que vamos a abarcar en la agenda durante el presente periodo del ejercicio legislativo. El primero, recuperación económica, inversión en salud y construcción de un nuevo federalismo ante la crisis económica y sanitaria. Se requieren de acciones contundentes por parte del gobierno federal para reactivar la economía y evitar que se profundice la brecha de desigualdad en nuestro país. La iniciativa insignia del rubro económico para seguir insistiendo en aprobar la Ley de Emergencia y Recuperación Económica propuesta por nuestro grupo parlamentario. Asimismo, ante un gobierno que se negó reiteradamente a incrementar el número de pruebas, a implementar el uso de cubrebocas, así como a dar un mayor seguimiento al número de casos sospechosos, proponemos diferentes iniciativas para revertir la enfermedad que hoy nos lastima. Entre estas está un presupuesto suficiente al sector salud y abasto a medicinas e insumos. Previsión presupuestal y logística para la compra y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en todo el país. Creación de una comisión independiente que analice, investigue y determine probables responsabilidades de funcionarios del gobierno federal en la gestión de esta pandemia del COVID-19. En cuanto a la construcción de un nuevo federalismo, proponemos como una principal iniciativa convocar una nueva Convención Nacional Hacendaria para modificar el Pacto Fiscal Federal. 2. Política de desarrollo con rostro social y humano, solidaria, institucional y sin clientelismo. Vamos a insistir en la instrumentación de acciones para evitar el aumento de la pobreza a raíz de estas malas decisiones tomadas por el gobierno federal antes y durante la pandemia, mismas que han ensanchado la brecha de desigualdad. En este sentido, proponemos, entre otras cosas, construcción de vías para alcanzar un desarrollo equilibrado entre el norte y el sur del país, sin menoscabar los logros regionales ya alcanzados. Impulsar la igualdad de oportunidades y percepciones entre hombres y mujeres, así como apoyar y proteger a nuestra niñez y a nuestra juventud. Fomentar la atención prioritaria a las comunidades y pueblos indígenas. Tercero, garantía a la seguridad humana que genere tranquilidad, paz y armonía y mejoramiento del sistema de justicia penal en beneficio de las y los mexicanos. El tema de la seguridad es otra curva más que no está ni cerca ni de ser domada ni de ser aplanada.
las y los mexicanos seguimos sufriendo una violencia incesante, plasmada en el aumento del número de homicidios dolosos cometidos a pesar del confinamiento social. A pesar de que el Poder Legislativo le dio al gobierno federal las herramientas para atacar la inseguridad, su estrategia ha fracasado. Por eso, para la seguridad humana proponemos, entre otros temas, revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, una Guardia Nacional de carácter civil, así como la atención a los feminicidios y reforma de su marco legal. De igual manera, legislaremos para dignificar y atender los derechos de los policías estatales y municipales. Cuarto, defensa del Estado democrático y sus instituciones, protegiendo derechos y libertades ciudadanas. Ante el persistente ataque del gobierno federal a partidos políticos, periodistas, medios de información, sociedad civil y órganos autónomos, así como el desmantelamiento del Estado y sus instituciones, vamos a continuar librando una batalla contra el autoritarismo, encabezando la defensa de la democracia y las libertades que como ciudadanos nos hemos ganado. Quinto, apoyo a una política energética moderna y sustentable y compromiso con la protección al medio ambiente. El acuerdo de política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico, publicado por la Secretaría de Energía, significa un grave retroceso para el país. Representa un riesgo al desalentar la inversión privada y poner en peligro miles de empleos. Además, la salud de los mexicanos también se va a ver afectada al apostar por energías que ya van en desuso, además de violar las leyes internacionales. En política energética y desarrollo sustentable, proponemos defensa de las energías limpias y renovables. Pugnamos por una política ambiental moderna y contra el cambio climático, estableciendo mecanismos precisos para el cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo de París. De igual manera, vamos a trabajar en favor de la protección de los derechos del consumidor de energía para supervisar que no le suban los precios. Sexto, impulsar una política exterior responsable, activa y de Estado en beneficio de los mexicanos. El gobierno federal tiene una condición errónea en la política exterior, tanto por su sumisión frente al gobierno de Trump como por el menosprecio en la participación del Senado en la coordinación de acciones en la materia. Proponemos un papel más activo por parte del Senado para proteger los intereses de los mexicanos y retomar la labor preponderante que tenía nuestro país en la agenda internacional. Para esta política exterior proponemos seguimiento a la participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU 2021-2022. Vigilancia al proceso de adquisición y distribución de una vacuna contra el COVID-19. Seguimiento a la agenda migratoria y análisis de impacto de tratados internacionales en materia comercial, así como de los programas de cooperación internacional, con especial énfasis a Centroamérica. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, coordinador. Senadoras, senadores, veo algunos conectados y me ayudarían con su imagen, por favor. Y si necesitan la palabra, los que entraron un poquito más tarde, me pueden pedir la palabra, sea abriendo su micrófono porque no los veo a todos. La primera pregunta es de Víctor Mayén, nos dice, la desaparición de la subsecretaría de subsecretarías bajo el pretexto de la austeridad no debilita la estructura de gobierno y provoca una parálisis administrativa. Coordinador. Miren, la austeridad, ahorita le pasé el uso de voz a mi compañera Xochitl, la austeridad tiene que ser siempre. Siempre tiene que haber una austeridad, no solamente en crisis, tiene que haber disciplina. Si estas subsecretarías no sirven, ¿por qué tardaron 2 años en sacarlas? Es decir, yo estoy convencido que lo que necesitamos, por supuesto, es toda la sociedad posible, solamente el gobierno necesario. Pero solamente parecía hacer como acciones para poder dar una cara de que están haciendo más austeridad, cuando lo que se necesita en este momento es que no gasten en aquellos proyectos que no son productivos, como Dos Bocas, como el Tren Maya y, por supuesto, el Aeropuerto Santa Lucía. Lo que se ha perdido en Pemex, 600,000 millones de pesos en lo que va del año, eso sería una verdadera austeridad, ya no mandarle dinero más dinero bueno al malo. Gracias, coordinador. Senadora Gálvez, por favor. Digo, a mí realmente me preocupa prácticamente la desaparición del gobierno en algunas áreas.
por ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas no tiene recursos. O sea, realmente lo que están pagando son la nómina, pero no hay recursos para cultura, no hay recursos para la defensa de los derechos. Entonces hay instituciones que prácticamente las han dejado sin recursos. Entonces el presidente pareciera que se quiere quedar con 3, 4 dependencias para operar sus 3, 4 programas que tiene y todo lo demás que desaparezca. El problema de desaparecer la industria minera, hoy se sintió orgulloso en su informe de decir que no se ha dado un solo permiso para explotar una nueva mina. Pues yo no sé si eso sea bueno o malo, porque ahorita vamos a vivir de lo que se había dado de permisos en el pasado. Lo que se deben de dar son permisos que cumplan con el medio ambiente, que se redistribuya la riqueza en las regiones donde se ponen las minas. O sea, yo creo que se puede hacer una minería responsable, sustentable, pero pareciera que como el presidente no quiere saber nada de la minería, pues entonces desaparezca la subsecretaría de Minas. Es preocupante la parálisis del gobierno y prácticamente el desmantelamiento del gobierno. Ahorita se queja mucho del pasado, pero yo no me quiero imaginar al presidente que tome posesión en 2024 del desastre que le van a dejar en materia de gobierno, porque la expertise y el conocimiento pues no se adquiere de la noche a la mañana. Sí, Sergio. Senadora Reynoso, por favor. Sí, mira, yo muy breve, me parece que la desaparición de subsecretarías es una ficción. El hecho de que una persona deje de laborar no significa que toda la estructura desaparezca. Entonces es un engaño y es un juego de palabras. No desaparecen las subsecretarías, solamente les cambian de nombre y de adscripción. Muchas gracias, senadora. Nos pregunta... perdón. Sí, senadora Cruz, por favor. Yo quiero comentar que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la senadora Reynoso. Es prácticamente ahora sí que es un nuevo show lo que están haciendo, es una ficción, es totalmente incierto, es únicamente darle al pueblo aparentemente lo que quiere escuchar. Y te voy a hablar especialmente de la Subsecretaría de América del Norte, que es una subsecretaría importante para la Cancillería mexicana y sobre todo para la zona de América del Norte que tiene que ver con los consulados de México en Estados Unidos y en Canadá, que lo único que están haciendo es desaparecer la figura del subsecretario, que como bien sabemos ya él tiene otros proyectos políticos que desea atender, y finalmente queda, como lo dice la senadora Reynoso, prácticamente toda la estructura y se deja en el encargo al director de América del Norte, que prácticamente va a contar con todo el personal que ya se tenía. Por otro lado, la desaparición de la subsecretaría del subsecretario Peralta, pues realmente también él mismo lo dijo y se lo dijo a sus colaboradores. Él se va a operar a los estados. Como ya lo venía haciendo, ahora simplemente estará fuera del gobierno, aparentemente, pero va a operar a elecciones, como lo hizo en Baja California, que fue el operador de la ya muy conocida Ley Bonilla. Entonces, la verdad que prácticamente es un engaño que nuevamente el presidente de la República está haciendo a los mexicanos. Muchas gracias, senadora. Rubén Arismendi nos pregunta si pueden dar algunas reacciones sobre el mini informe parecido más a mañaneras que presentó el presidente de la República hace unos momentos. Senadora Murguía, por favor. Gracias, muy buenos días. Bueno, creo que todos nos quedamos con la percepción de que este informe de 45 minutos fue más de lo mismo. Tal parece que fue pues un resumen de lo que ha venido diciendo en las mañaneras reiteradamente, quizás con un tono menos beligerante que el que emplea en muchas ocasiones en la mañanera. Pero es finalmente lo que ha venido reiterando. Me llama la atención las cifras en materia de seguridad, que dice que, bueno, pues que prácticamente secuestros, feminicidios, robo a transporte público, robo a transeúntes, a casa habitación, a negocios, se han reducido en un 30%, que son cifras que no coinciden con los datos que ha estado dando el Sistema Nacional de Seguridad. Nuevamente, el presidente, bueno, pues tiene otros datos. Y sigue con el tema
prioritario del combate a la corrupción, sí me parece que en un tono menos beligerante, quizás el que le corresponde a un jefe de Estado buscando la unidad, y pues desde luego no hubo nada nuevo bajo el sol, más de lo mismo. Muchas gracias. Senadora López Rabadán había pedido la palabra también. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todas. Yo quisiera enfocarme en el dato preciso que dio sobre los feminicidios. Primero que nada, decirles que el gobierno tiene un sistema, todos lo sabemos, pero tiene un sistema nacional de seguridad y el secretariado ejecutivo emite de manera formal e institucional las cifras. Esto es lo que preocupa de lo dicho por el presidente. Voy a citarlo. Dijo: casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Y dijo literal, hay menos feminicidios. Es preocupante porque es una vergüenza que mienta tan cínicamente en este informe hacia los mexicanos. Le miente a las millones de mujeres que han reclamado igualdad, que han reclamado derechos, que han reclamado justicia. Esta manera cínica del presidente de la República nos preocupa porque entonces o tiene otros datos, me refiero, no le hace caso a su propio gobierno, no le hace caso al propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, o sabiendo los datos formales, no tiene mesura y no tiene límites en mentir en este informe de gobierno. En noviembre de 2018 hubo 67 feminicidios. En julio de 2020 hubo 73 feminicidios. Aumentó el 9% los feminicidios y, por supuesto, así estuviera él, generando una media en todos los meses desde que tomó posesión a el día de hoy. En todos los meses ha habido una alza en feminicidios. Es verdaderamente preocupante que se atreva a decir el presidente de la República de manera cínica que los feminicidios se han disminuido. Y preocupa, más allá de por las mentiras, porque estamos acostumbrados a que mienta, preocupa porque entonces no hay una estrategia para que los feminicidios se reduzcan. No hay una estrategia para que haya políticas públicas claras y las mujeres dejen de estar en peligro de muerte. Qué lástima que se atreva a mentirles de esta manera a los mexicanos y qué lástima, y con esto concluyo, que no le haga caso ni siquiera a las cifras oficiales del propio gobierno. Muchas gracias. Senadora Reynoso, después senadora Vázquez Mota. Senadora Reynoso, por favor. Gracias, Sergio. A ver, en efectivamente, yo no sé si llamarle mini informe, pero lo que sí creo es que faltó que platicara con el secretario de Hacienda, que sería muy importante que hablara con su secretario de Hacienda para que en la mañanera corrigiera lo que dijo en materia económica. Al decir que lo peor ya había pasado, que la recuperación sería muy rápida, quizás no leyó lo que el secretario de Hacienda declaró ante los diputados de Morena, reconociendo que esta crisis económica es la más fuerte desde 1932 y que la recuperación tardaría años. Quizás no le explicó tampoco su secretario de Hacienda que el presupuesto, incluso reconocido, lo que mandarían para el 2021 no alcanzaría siquiera poquito para recuperar el gasto del 2020, que de por sí también fue catastrófico. Nuevamente, un mini informe con mentiras, con engaños, y creo que luego da más información en una mañanera que en este acto oficial y además constitucional. Senadora Vázquez Mota y después senadora Gálvez, por favor. Sí, muy buenos días. Agradezco mucho a los medios que nos acompañan. Yo quiero hacer dos puntualizaciones. La primera, nuevamente contradice a su propio secretario de Hacienda. No es la primera vez, es una más de las que ya lo ha hecho públicamente frente a todo el país. El secretario de Hacienda, como ha señalado la senadora Reynoso, declaró hace apenas unas horas que será la peor crisis efectivamente desde los años 30, una crisis sin precedente en materia económica y que prácticamente ya no hay guardadito. Es decir, se han agotado
las reservas que se tenían de los fondos de estabilización, de los fideicomisos y aquellas lecciones económicas desde hace muchos años de no tocar la estabilidad y no jugar con ella, han sido echadas al bote de la basura. Y creo que sí valdría la pena no solo que hablara con él, sino que reconociera la realidad de millones de familias en este momento que ya no tienen ni siquiera un ingreso en el bolsillo. Basta asomarse a algunos sectores como el turístico, por ejemplo, para darse cuenta de la magnitud de esta crisis que todavía no es o no se refleja del todo y lo peor está por venir. Y en segundo lugar, quiero hacer énfasis en lo que señalaba ya la senadora Kenia López, en el sentido de que nuevamente los grandes olvidados son las niñas, los niños y los adolescentes. No se habla de la violencia contra las niñas, los niños, de los feminicidios que están siendo víctimas niñas y adolescentes y que han crecido brutalmente y se han agudizado en esta pandemia. La violencia en esta pandemia ha mostrado su rostro más burdo, más cruel contra las mujeres, pero también contra las niñas y los niños. Y al no hablar siquiera, al no darles voz, al no reconocerlos, ¿qué podemos esperar en cuanto a diseño de política pública, de prevención y de atención? Lo que hemos visto hasta ahora, absolutamente nada. Senadora Gálvez, si nos hace el favor. Digo, a reserva de empezar a leer el informe y desmenuzarlo para ver qué nos entrega en lo que oficialmente va a llegar a este Congreso, lo primero que yo veo es un presidente que quería que se acabara rápido, que no tenía nada que informar. Esa es la sensación que me dio. Yo bromeaba que mi informe de alcaldesa me pareció bastante mejor que el de el presidente en su contenido. La verdad, me quedo con una frase que dice: la principal riqueza de una nación no está en su infraestructura o en sus finanzas, ni en sus recursos naturales, sino en su cultura y su gente. O sea, pues la verdad es que la cultura y la gente pues, son muy importantes, pero los pueblos y comunidades indígenas lo han dicho siempre. O sea, sí tenemos una gran cultura, pero claro que queremos proteger nuestro medio ambiente. Claro que queremos proteger nuestros recursos naturales. O sea, se ve que le valen sombrilla las finanzas del país, por eso no habla de las finanzas. Le vale sombrilla la infraestructura más que su Tren Maya y su refinería de Dos Bocas. Entonces, realmente sí me habla de un presidente que dejó de ver el bosque y está viendo solo 3 arbolitos, que por cierto, solo el 7% de lo que se sembró en Sembrando Vidas creció. Solo el 1.5% de los becarios, porque nos habían dicho que más becarios y menos sicarios, pero pues resulta que esos becarios, solo el 1.5% se ha empleado en las empresas donde hicieron tuvieron su beca. Entonces, realmente los resultados son bastante desastrosos y para mí lo más preocupante es su desprecio por el medio ambiente. A la secretaria que está nombrando el día de hoy, jamás en su vida, salvo que trabajó en unas ONGs en la Sierra Norte de Puebla, pero no es un especialista en el tema de medio ambiente. Sigue despreciando el conocimiento de las personas en los temas, por eso el desastre que tenemos. Entonces yo realmente, pues sí, la riqueza de un país está en su gente y en las personas, pero él es el presidente, no es el secretario de Cultura. Muchas gracias, senadora. Gerardo Zedillo, en el mismo sentido, nos pregunta si pueden hacer un balance de este segundo, más allá del evento, del informe, del segundo año de gobierno. A ver, lo que hemos visto solamente son formas de echar culpas al pasado para no tomar ninguna responsabilidad. Yo, hablando, la única forma positiva que he visto en estos 20 meses, quizás sea el aumento del salario mínimo y quizás sea poner en la agenda nacional los excesos del sexenio pasado. Sin embargo, en temas de economía, a la baja, desde el año pasado, no digan que fue de ahorita, de salud a la baja, el tema de seguridad indomable, el tema de educación muy mal. Yo creo que no hay ningún resultado. Miren, los de Morena son muy necios, son sumamente necios, pero hay algo que es mucho más necio que ellos, que se llama realidad. Y la realidad ya los alcanzó y ya los rebasó. Gracias, coordinador. ¿Alguien más? Entonces, Misael Zavala nos pregunta si consideran que al presidente ya se le agotaron en 2 años los temas relevantes que informar.
Senador Reynoso y senadora López Rabadán después, y senadora Murguía después, senadora Gálvez después. Pero fue muy claro en su mensaje el día de hoy, donde, como bien lo dijo Xóchitl hace un momento, se centró en sus 3 proyectos, en su Tren Maya, se centró en su proyecto de 2 Bocas, en un aeropuerto. Lo demás, o sea, y además dando como si esto fueran obras que sacarían al país del desastre económico y que le devolverían la vida a todos los que han fallecido, tanto por la delincuencia organizada como por las consecuencias del COVID y la mala planeación. Le faltó objetividad y sí creo, o sea, pues no dijo absolutamente nada. El día de hoy yo no le llamaría informe, y si se le agotó el discurso, pues desde que entró a la administración sigue diciendo exactamente lo mismo. Y estoy convencida que en los próximos años seguirá hablando exactamente de lo mismo, porque es muy difícil que entregue resultados ante un gobierno que, como ya ha quedado demostrado, de eficiencia no tiene nada. Senador López Rabadán, después senadora Murguía, después senadora Gálvez. Muchas gracias. A mí me parece que es claro que este informe fue tan chafa porque no tiene nada bueno que informar. Esa es la realidad. No tiene hacia los mexicanos un mensaje claro porque no hay cifras buenas en este gobierno. Vámonos a los 3 temas que más le importan a los mexicanos. Salud. En el tema de salud somos uno de los peores países del planeta en el manejo del COVID. Seguridad. Más de 60,000 mexicanos han muerto, que sumados a los más de 60,000 mexicanos que han sufrido y muerto por COVID, hay más de 120,000 mexicanos que eso no lo quiso informar, no tuvo cara para informarlo, porque claramente es una cifra verdaderamente terrible. Y por último, el económico. En el económico, hoy estamos millones de mexicanos viviendo. Hay entre 10 y 12 millones de mexicanos, según las cifras del INEGI, que han perdido su empleo. Por supuesto que no tiene nada bueno que informar. Por eso es que este informe ha sido absolutamente chafa, absolutamente rascuacho, absolutamente fregado, porque no tiene nada bueno que informar. Gracias, senadora. Senadora Murguía, por favor. Sí, Sergio. Al final de su mensaje, él habla de que ha podido concretar su visión de país. Me quedo con la sensación de que él considera que ya su visión de país pues está encaminada, está lograda y que no tiene nada nuevo que aportar, no tiene nada nuevo que proponer. Tan es así que no hay ningún mensaje para la reactivación económica, en cuanto a las familias, en cuanto a las empresas, propuestas en materia de salud, que bueno, no hemos salido de esta crisis de la pandemia, ni siquiera el compromiso de que el presupuesto de salud mantenga los niveles suficientes para atender las necesidades de la población por el COVID y por las enfermedades preexistentes a las que de alguna manera cualquier persona puede estar sujeta. Y en esta visión de él, me quedo sí, y repito, con la idea de que de alguna manera está ya concretando su visión de país, tiene mucha prisa de hacerlo antes de que entre la próxima legislatura, ante el temor de que pierda la mayoría que tiene actualmente en Cámara de Diputados, y que con eso ya es más que suficiente y no tiene más que proponer, no tiene más que aportar, no tiene más que dar. Gracias, senadora. Senadora Gálvez, si me hace el favor. Pues me apena muchísimo lo que voy a decir, pero su informe es igual que su gobierno, mediocre. Ha tenido un gobierno mediocre, por lo tanto es un informe mediocre. Además de la cantidad de mentiras y de la falta de autocrítica, hoy el presidente tenía la enorme oportunidad de redireccionar el rumbo de su gobierno, de hacer un alto a la tercera parte del gobierno y replantearse pues nuevas estrategias por aquello que no estaba funcionando.
La economía, efectivamente la pandemia no es culpa de él, pero hay otros gobiernos que a pesar de la pandemia y a pesar de las circunstancias van a salir adelante y van a sacar a sus pueblos adelante, porque hay talento y hay capacidad. A este gobierno le falta eso, talento y capacidad. Me tocó estar en el informe en un debate paralelo con una legisladora de Morena y me sorprende también la cero capacidad de autocrítica de sus legisladores de Morena, porque ellos podrían por lo menos replantear ciertas estrategias que pudieran apoyar al presidente a mejorar la situación, pero están absolutamente cegados. Ellos ven todo perfecto, ellos piensan que el presidente va de maravilla. Habla de que el combate a la corrupción, que se acabó la corrupción, nada más falso que eso. El 80% de las adjudicaciones se hacen de manera directa o de manera restringida. El único caso que habíamos celebrado era la sanción al hijo de Manuel Bartlett, de León Bartlett. Pues el día de ayer, el Tribunal de lo Contencioso lo exculpó porque está mal la documentación. ¿Y por qué viene mal la documentación del IMSS? Por incapaces, por ineptos, o porque no quieren castigar y simplemente lo que están buscando es el teatro. Entonces, lo que yo veo peligroso es que ante el fracaso económico en materia de seguridad, en materia de salud, en materia ambiental, digo, en el tema ambiental mi única esperanza es que ganen los demócratas y nos obliguen a cumplir con el acuerdo ambiental firmado por el TECMEC, que esa es mi única esperanza en materia ambiental. Ante el fracaso va a centrar todas sus fuerzas y toda su energía a los expresidentes, como si nosotros fuéramos a defender a algún corrupto. Yo creo que el presidente se equivoca y no nos conoce. Si hay algo, como dijera ayer Madero, contra alguien, que lo entambe, no cuando se acabe la consulta, ahorita. Él tiene la información, él tiene el gobierno, él sabe quién tiene un acto de corrupción, que deje lucrar con ese tema y que de una vez lo castigue. Entonces creo que mi conclusión es, un gobierno mediocre no puede más que hacer un informe mediocre. Gracias, senadora. Israel Aldave pregunta para el coordinador y quien desee contestar. ¿Cómo interpretan que el presidente Andrés Manuel no invite a la oposición a sus mensajes como el de este día? Son casi 2 años del gobierno y nunca se ha reunido con ustedes. Coordinador. Miren, si algo no le gusta a los de Morena, es que les incomoda y que no les gusta, pues es la oposición. Somos aquellos que todos los días le estamos dando la cara para los mexicanos, para la gente buena de México, y estoy convencido que es por eso. Les voy a dar unos datos de lo que pasa diario en nuestro país. Diario, 4,345 familias pierden su empleo. Diario, hay 2 patrones menos en el Seguro Social. Diario, caen 32,787 personas caen en la pobreza. Diario, 3,129 personas son contagiadas de COVID. 385 mueren. 99 personas son asesinadas. 3 mujeres son víctimas de feminicidio. 3,333 millones de pesos pierde Pemex diarios. 532 millones de pesos pierde CFE. Y esto es lo que nos van a decir, cuál es la noticia buena que puede dar este gobierno. Por eso no nos invitan, porque saben que esto es lo que estaríamos señalando si es que estamos trabajando cerca. Gracias, coordinador. Senador Rementería, por favor. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. A mí me parece que, bueno, no nos invitan justo por lo que dice el coordinador, porque el presidente se siente cómodo con sus invitados, sus paleros, sus aplaudidores. Por supuesto que nosotros no somos nada de eso. Este país vive una desgracia que no había tenido nunca en su historia, peor que nunca en materia de seguridad, en materia económica, en materia sanitaria. Su informe duró lo que duró precisamente por esas mismas razones, porque no tiene absolutamente nada que informar, nada que valga la pena. Nunca nos ha invitado porque al final no tiene forma de responder a los cuestionamientos que ahí se le harían. ¿Por qué las cosas están como están en México? Por culpa de este gobierno. Han transcurrido ya prácticamente 2 años. Ya estamos a escasos 2 meses de que cumpla los 2 años el gobierno, el Poder Ejecutivo, y los resultados ahí están a la vista. En todos los renglones son negativos. Empezó el año anterior culpando a los tiempos que pasaron.
Ya en este año eso no sirve. Es un gobierno no solamente mediocre, es mucho peor que mediocre. Me parece a mí que lo que ha hecho el presidente es destruir la economía, destruir las posibilidades del acceso a la salud. En materia educativa traen un desorden terrible. En seguridad, cada día, seguramente este año, el 2020, va a ser el año con los registros de mayor violencia en la historia de este país, a pesar de que se le dieron los insumos para lograr lo que él ofrecía, pacificar a México. Pues no ha podido. Lo único que ha logrado, lo único que sí ha logrado, es hacer algo que nunca se habían hecho en este país en la forma en que él lo viene haciendo. Es dividir, polarizar. Y eso no le sirve al país, ni siquiera a su gobierno. Me parece a mí que hoy tenemos que lamentar que tenemos un gobierno que no sirve. Un gobierno que yo lo calificaría como un gobierno fallido y que busca culpables en sus excusas, en sus discursos, que por supuesto el combate a la corrupción es solamente una materia de discurso y que en los hechos no se ve reflejado. No hay una sola acción contra funcionarios de este gobierno. Y hay múltiples casos que se han comprobado en donde se sabe que hay corrupción precisamente en el ejercicio de este gobierno. Así que lo que hoy tenemos es simplemente una desgracia en nuestro país. Ojalá la gente poco a poco se vaya dando cuenta, porque yo sé que hay gente buena que lo apoyó y tal vez que todavía lo apoya, pero que se dé cuenta que este no es el camino. México no necesita solamente resaltar los valores culturales y la gente que tiene, y bueno, todo esto que él dice que es lo importante. México necesita, claro, que resaltar los valores culturales, el valor de nuestra gente, pero también necesita que le demos oportunidades para poder progresar, para poder salir del estado tan lamentable de pobreza que hay en muchísimas regiones de este país y que hoy está peor que antes. Hay más pobres hoy que los que había antes de que iniciara esta gestión. Hay mucha más miseria y hay muchas más condiciones de inseguridad. Por eso es que el informe duró 40 minutos. Lo podía haber dicho en 10 segundos, porque para lo que dijo no vale la pena invertir más tiempo que eso. Muchas gracias, senador. Jorge Chaparro, tienes la palabra. ¿Estás conectado? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Adelante, por favor. Gracias. Yo quisiera preguntarle, coordinador, ayer vimos en la Cámara de Diputados pues un escenario bastante bochornoso, otra vez el Partido del Trabajo pues celebrando la falta de acuerdos para alcanzar esta renovación de la dirigencia. No ocurrió así en el Senado, pero me gustaría conocer su opinión respecto de lo que podemos esperar hacia el inicio de la legislatura con este tipo de actitudes por parte de la oposición. Al coordinador o cualquiera de los legisladores que me quisiera responder. Muchísimas gracias. Si quieres empiezo yo, después le paso el uso de la voz a mis compañeros. Por favor, coordinador. Morena no le gustan las instituciones. El PAN nació de los ciudadanos, no nació ni de una revolución, ni de un caudillismo como nació Morena o como nació el propio PRD. Nosotros estamos convencidos que México lo que ocupa es Estado de Derecho. Y es increíble que los propios legisladores de Morena y de sus aliados sean los primeros en romper la ley y romper los acuerdos. Pero esto, lo que sería muy bueno que la gente se dé cuenta pues, del verdadero fondo, del verdadero espíritu de lo que es Morena, que es antidemocrático, que no cree en las instituciones y que les gusta dividir y polarizar, como comentaba yo en la Rementería. Pues estoy convencido que lo que va a pasar en el Senado, por supuesto, que seguimos diciendo que no estamos de acuerdo que no se haya quedado para el Partido de Acción Nacional la mesa directiva. Por 3 años consecutivos la sigue manejando Morena. Eso te dice que no tienen ninguna ganas de ser demócratas ni que llegaron para eso. Llegaron para poderse el poder y tenemos sesgos muy activos de autoritarismo que por supuesto los vamos a seguir combatiendo desde el Senado de la República. Y en el caso de Eduardo Ramírez, como lo he comentado muchas veces, sí hay puentes de comunicación y espero que durante este tiempo haya respeto y haya, por supuesto, tolerancia y apoyo también a las voces que no son las voces de Morena. Gracias, senador Reynoso. Sí, mira, Jorge, lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados es una muestra más del peligro que Morena representa, siendo mayoría en el Poder Legislativo Federal
pero también en los locales. Ayer lo que sucede al elegir la mesa directiva, que no es la primera vez que lo aplican, y no respetar no solamente los acuerdos, sino la propia ley, es una muestra y es algo similar a lo que hicieron en Baja California Sur. Abusar de su mayoría que tienen en un congreso local para desconocer a diputados locales y mantener y controlar el poder legislativo en Baja California Sur. Y si nos fuéramos por cada una de las entidades en donde tienen mayoría en el congreso local, estoy convencida que el común denominador sería autoritarismo y cero respeto tanto al poder legislativo, pero también cero respeto a la democracia y a la legalidad.